Cada año, Tierra Santa atrae a millones de peregrinos de todo el mundo. Es un lugar especial para cristianos, judíos y musulmanes. Sin embargo, un peregrino promedio no es consciente de que esta tierra se convirtió en una tierra prometida para cientos de miles de refugiados de Eritrea, Etiopía, Sudán, Filipinas e India. Israel y particularmente su capital, Tel Aviv, son lugares donde les gustaría empezar una nueva vida. Tel Aviv es una ciudad que fue construida principalmente con la idea de convertirse en una ciudad judía secular. Fue fundada en 1909 por judíos que vinieron aquí, predominantemente de Europa del Este, con aquella idea de ser una ciudad secular y para judíos. Por supuesto, no hay iglesias en Tel Aviv. Pero como Tel Aviv se convirtió en el centro de la economía israelí, atrajo un flujo migratorio compuesto por personas que vinieron con el objetivo de trabajar o en busca de asilo. En los últimos 10 años, aproximadamente 63.000 inmigrantes económicos y solicitantes de asilo salieron de Asia y de África hacia Israel como destino. La gran mayoría de quienes entraron al país antes de fines de 2012 eran de Eritrea y Sudán. Fue ese año cuando una valla selló la frontera de Israel con Egipto. Los refugiados tienen todos los motivos para escapar de ambos países. El curso político y social que en estos territorios resulta dramático. Informes de la ONU muestran que tan solo en Sudán del Sur son casi 7 millones de personas quienes necesitan ayuda humanitaria urgente. En cuanto a Eritrea, el país tiene como política el control absoluto de los ciudadanos por parte del aparato de seguridad. Es uno de los regímenes más represivos del mundo y ha sido acusado de crímenes contra la humanidad. Ejecuciones mortales extrajudiciales, tortura generalizada, esclavitud sexual y laboral están al orden del día. 250.000 personas de los 6 millones de habitantes están bajo un ilimitado servicio militar obligatorio. Más de 3 millones de hombres y mujeres pueden ser incorporados en el ejército en cualquier momento sin que importe edad o sexo. Como todos los ciudadanos de Eritrea, arriesgué mi vida en la guerra cuando cumplía mi servicio militar. Me maltrataron físicamente. Algunos hombres sirven en las Fuerzas Armadas sin brazos o sin piernas. Mi situación es mejor. Tengo mi cuerpo entero. Ante esta situación desesperada, los eritreos se sienten impotentes. El reclutamiento militar combinado con la crueldad del ejército es la causa más común que empuja a dejar el país. Mis últimos años allí fueron la cosa más horrible que un hombre puede experimentar. Decidí dejar mi país y probar una vida diferente. Después de mi escape, a mi esposa le fue negado el acceso a los alimentos racionados y a otras cosas básicas necesarias para la vida, como azúcar y aceite. Con el fin de lograr la meta deseada, la tierra prometida en la que han depositado enormes esperanzas, los refugiados deben recorrer miles de kilómetros a través del Sinaí. Deambulan a pie, a veces bajo un calor insoportable, sin comida ni bebida. Sin embargo, como admiten ellos mismos, estos no son los mayores peligros que se presentan en su camino. Anduve a pie durante 10 días hacia Sudán.
donde estuve 8 meses. De allí fui a Libia. Ahí fuimos arrestados durante 8 meses. Logramos escapar y llegamos al sur de Egipto a pie. Después, unas personas nos llevaron en un gran coche al monte de Sinaí. Para muchos refugiados, la región del Sinaí se convirtió en un callejón sin salida en su viaje hacia la libertad. La situación era extremadamente difícil. Mientras estábamos detenidos, teníamos los pies encadenados. Viví cosas terribles. Fui tratado peor que un animal. Sufrí experiencias que no debería padecer un animal. Vi con mis propios ojos el trato inhumano y pensé que no lograría superarlo. La vida en el Sinaí fue espantosa. Hemos visto cosas terribles. No había nada para comer y algunos de los detenidos murieron. Había una cadena de trata de seres humanos y muchos de ellos fueron torturados para pedir rescate. Los traficantes los secuestraban y los vendían a Rashaida primero, en Sudán, y luego a los beduinos, en Egipto. Fueron utilizados para obtener dinero por los contrabandistas, para tráfico ilícito de drogas, para contrabando de objetos. Los secuestrados eran vendidos por $40.000. Lo primero que hacen es averiguar quién está relacionado con quién. Así que dicen, muy bien, aquí está una hija y su padre, estupendo. Luego le dicen al padre que les ayudarán a llegar a Israel. A cada uno le dan un teléfono, al padre y a la hija. Así que cuando van a Israel, le dicen al padre, si quieres ver a tu hija de nuevo, debes pagarnos $40.000. Vete, trabaja, y cuando nos mandes esa suma, entonces te devolveremos a tu hija. ¿Y por qué el teléfono? Para que el padre no se olvide. Si ellos no pagan, son torturados hasta que paguen. Ellos fueron colgados del techo de cabeza. Algunos fueron atados y perdieron sus dedos y manos. Muchos murieron en la tortura. Algunos permanecen profundamente deprimidos y no pueden hacer nada. Algunos fueron quemados o les pusieron electricidad. Vi a una mujer que fue totalmente quemada con diésel. A algunos se les quemó el pelo. Es horrible, de verdad. Muchos mueren en el desierto del Sinaí. Sin embargo, algunos pocos, arriesgando sus vidas, se las arreglan para llegar a Israel. Y aquí nuevamente les esperan malas experiencias. Desde 2009, Israel no ha reconocido ninguna de las solicitudes de asilo de los sudaneses. Solo 4 de los eritreos han recibido una respuesta positiva. Miles de personas han sido expulsadas del país y quienes han recibido un permiso temporal corren el riesgo de ser expulsados en cualquier momento. La policía en las calles regularmente interroga a los africanos. Se les pide mostrar una prueba de la compra de su teléfono o de su bicicleta. Si no poseen la prueba, el inmigrante puede ser acusado de robar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu califica a los africanos que llegan como una amenaza para el tejido social de la sociedad, la seguridad nacional, la identidad nacional y la existencia de un Estado judío y democrático. Después de la durísima experiencia en el Sinaí, no esperaba una vida tan difícil en Israel. Es mejor no decir nada acerca de cómo vivimos en Israel. Ellos nos controlan por todas las formas posibles. Cómo estoy vestido, de dónde es mi esposa. Guardamos la esperanza de salir vivos de Israel si tenemos suerte, sin ningún tipo de accidente. En este país no hay nada bueno para nosotros.
Según el informe de Human Rights Watch, el gobierno de Tel Aviv ha creado una legislación con procedimientos complejos gracias a los cuales los refugiados de Eritrea y Sudán no tienen la oportunidad de recibir el estatuto legal de refugiados. De esta forma, son enviados a un campamento en medio del desierto de Negev, llamado Holot, para una detención indefinida. Pueden salir, pero tienen la obligación de firmar 3 veces al día, por lo que están sometidos a mayor presión. No pueden simplemente salir y trabajar todo el día. Y no hay que olvidar que el lugar más cercano está a 80 kilómetros. No tienen servicios médicos, sobre todo si se enferman, pero lo peor de todo es que no tienen qué hacer. Miles de jóvenes que están confinados en un campo o en un área muy pequeña, en medio de la nada. ¿Y qué hacen todo el día? Hay personas detenidas en Holot que van y vienen, pero deben firmar en la noche y dormir allí, haciendo imposible que se alejen mucho o que mantengan puestos de trabajo. Los inviernos son muy fríos y en verano las temperaturas pueden elevarse hasta los 40 grados centígrados. Las habitaciones de los reclusos son compartidas por 10 personas y todos comparten un único baño. Con estas medidas, las autoridades buscan animar a que vuelvan por donde vinieron, puesto que no son bienvenidos aquí. En los medios de comunicación oficiales son descritos como infiltrados que han venido aquí a trabajar. No existe un reconocimiento del hecho de que Sudán es un lugar terrible o de que Eritrea es incluso peor. La gente está corriendo por sus vidas y viene a pedir asilo. En Israel, los refugiados a los cuales, de conformidad con el derecho internacional, se les debe conceder el estatus de refugiado, no son tratados como solicitantes de asilo y no tienen derechos. En la mayoría de los casos, no tienen ningún tipo de documentos oficiales. Esto significa que no pueden trabajar legalmente y su detención es más que posible. En la mayoría de los países, los solicitantes de asilo obtienen una respuesta positiva. El 83% de los eritreos y el 67% de los sudaneses son aceptados como refugiados. Las autoridades israelíes dicen, vas a Holot o te damos $3.500 y vuelves a Eritrea. Eso funcionó los 2 primeros meses. Tuvimos más de 2.000 que se fueron. Pero ahora la gente no quiere irse porque las historias de lo que les sucede si regresan han empezado a salir a la luz. Cómo son puestos en prisión y torturados, cómo les quitaron su dinero. La gente ya no quiere regresar. Prefieren estar en Holot que regresar. Los cristianos representan alrededor del 80% del total del grupo de los refugiados y solicitantes de asilo. Para aquellos que sobrevivieron el infierno de los secuestros y de los campos de detención en el desierto, existe un centro pastoral en Tel Aviv que ofrece apoyo en muchos niveles. Fundado en 2009, desde entonces cumple el papel de una iglesia multifuncional que sirve de lugar de encuentro de católicos en Tel Aviv. Aproximadamente 400 fieles asisten a 7 misas dominicales celebradas desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. La catequesis de los niños se lleva a cabo en hebreo, que es el idioma que se habla en las escuelas de Israel. Cada año, alrededor de 50 niños hacen su primera comunión y unos 20 reciben el sacramento de la confirmación. La Iglesia Católica debe estar con sus hijos e hijas aquí en este barrio. Muchas organizaciones de ayuda humanitaria nos han apoyado. Entre ellos, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Decidimos comprar un lugar para renovarlo. No construir una iglesia, eso tomaría años, sino encontrar un lugar que pueda ser transformado en una iglesia. Una pequeña fábrica o un pequeño taller que podamos remodelar y convertir en iglesia, con espacio para la actividad pastoral.
Hasta la fecha, no había iglesias católicas en Tel Aviv, y esta necesidad nació simplemente de lo que vimos en el distrito. Hay muchos católicos a quienes les gustaría tener oportunidad de participar en la Santa Misa o de tener un poco de vida en la parroquia, entendida como una comunidad. Nuestro centro no es solo un lugar para la Santa Misa. Privados de trabajo y de los medios necesarios para subsistir, los migrantes que buscan soluciones a sus problemas están siendo atrapados por alcohol y las drogas. Hay mucho alcoholismo. De hecho, justo frente a nuestra iglesia hay un lugar donde la gente viene y se emborracha por la noche. Hay muchas peleas y abuso contra las mujeres. Ese lugar no es un bar, no llega ni a eso. Es un lugar donde los jóvenes muy pobres y desesperados van a beber para olvidar su situación tan terrible. La presencia de drogas en este barrio es muy fuerte, lo cual conduce a una gran cantidad de violencia y delincuencia. Hay mucha prostitución. Algunos niños se comportan de forma errática porque hay alcoholismo o drogadicción en su casa, o porque sus madres están involucradas en prostitución, o porque han sido abusados. La situación irregular de los migrantes, sobre todo mujeres, la falta de ingresos estables, la falta de atención médica obliga a muchas mujeres jóvenes embarazadas a considerar el aborto. El aborto es también un gran problema, porque cuando una madre tiene un bebé, no siempre puede quedarse con el bebé porque no puede registrarlo. Anteriormente recibían certificados de nacimiento, pero se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, porque Israel no quiere que esta población se establezca y crezca. Los refugiados y solicitantes de asilo, cuando enferman, no tienen derecho a acudir a los servicios de atención médica del Estado. Solo algunas organizaciones sin fines de lucro proporcionan un mínimo de ayuda. La hermana Azezet trabaja en uno de ellos como voluntaria. Les damos tratamiento gratuito gracias a los médicos y enfermeras que son parte del voluntariado. Hay muchos efectos del trauma y la tortura que han traído consecuencias en la relación entre las mujeres y sus esposos. No es sencillo comenzar una nueva vida. En especial, en lo relacionado con el abuso sexual, las mujeres no dicen nada a otras personas, porque se sienten avergonzadas, humilladas. Vienen a mí para que les ayude a ser fuerte en su fe y puedan volver a confiar en sí mismas, para entender que no es su culpa y la mayoría de las mujeres quiere hablar conmigo por separado. Quieren renovar una parte espiritual importante. Lo que les sucedió fue tanto una agresión física como psicológica. De ahí se desprende el trauma. Están deprimidas, son discapacitadas, algunas de sus piernas, otras de sus manos, algunas de sus mentes. No es solo la acción de la tortura, sino también el efecto. Se necesita mucha fe y oración. Solo Dios puede sanarles. La iglesia está presente y brinda su luz a la gente. Tienen una esperanza, tienen alguien a quien mirar y con quien compartir. Uno de los mayores problemas que las mujeres inmigrantes tienen que afrontar es el cuidado de sus bebés. Teniendo como telón de fondo una situación tan precaria, las madres no pueden tomar tiempo libre para estar con los niños pequeños. La magnitud del problema ha llevado al padre David Neuhaus y a su equipo a establecer un sistema de cuidado para bebés. Actualmente hay 52 niños atendidos por algunas mujeres migrantes. Este sistema permite que las madres vayan a trabajar durante el día. Además de los eritreos y sudaneses, un grupo numeroso que necesita contar con el apoyo material y espiritual del centro pastoral en Tel Aviv son los filipinos. En su mayoría son inmigrantes económicos. Si logran conseguir un trabajo será de los más duros, 10 horas por día y con un salario muy bajo.
Ellos están respondiendo a una necesidad enorme, una necesidad que tiene la gente rica. Son trabajos que no quieren desempeñar, no quieren cuidar de sus pobres, cuidar de sus enfermos y a menudo cuidar de sus hijos. Y esta es una característica común de una sociedad rica, traer a otras personas para hacer ese tipo de trabajos. Así que se crean y se mantienen nuestros mercados de esclavos. Son personas cuya vida se centra realmente en muchas horas de trabajo y durante los pocos momentos de tiempo libre que tienen, quieren concentrarse en la oración. Si el centro de migrantes no existiera, estas personas no podrían acudir a una iglesia. Se trata de cargar fuerzas para una larga semana, repleta de nostalgia por su patria y sus seres queridos. Estas personas se encuentran a menudo muy solitarias y confundidas, arrastradas a un torbellino en busca de un salario. Los sacramentos, la catequesis y la vida en comunidad se desarrolla en hebreo. Su fe cristiana es confrontada por el idioma, la liturgia, fiestas y prácticas judías. En esta realidad, la catequización de 150 niños de familias inmigrantes es un reto. Los niños de la comunidad crecen totalmente integrados en la sociedad. Suenan, hablan y se comportan como niños israelíes judíos. Es una lucha tremenda iniciarlos en la fe, porque frecuentan el mundo judío israelí totalmente secular. Nuestro enemigo más grande en cuanto a la labor de la Iglesia es la asimilación. Debido a que sus padres trabajan duro, también durante la noche, los niños son criados por las escuelas y algunos incluso por la calle. Por lo tanto, obviamente el hebreo es su lengua materna. Por eso es que la catequesis es en hebreo. Me impresiona la determinación con la que sus padres envían a sus hijos al catecismo. Ese deseo y las clases se convierten en un contacto fundamental con la Iglesia, con cierta educación religiosa. Algunos de ellos nunca habían sido expuestos a cualquier tipo de catequesis desde su bautismo, y a la vez aparece la oportunidad de preparar a los niños para la primera comunión. Por lo tanto, los padres envían a sus hijos con mucha voluntad. Cuando empezamos la catequesis de los niños, a menudo hay algunas situaciones divertidas. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿quién es nuestro Salvador? La respuesta es, Moisés, nuestro maestro. Así se piensa en la escuela. Y cuando pregunto, ¿qué santos conocen? La respuesta es, Isaías, Jeremías. Poco a poco, nuestra catequesis los introduce en el cristianismo, que es totalmente desconocido para ellos. Conocen el judaísmo por la escuela, mientras que el cristianismo es algo tan abstracto para ellos que tenemos que ir lentamente disolviendo su ignorancia. La idea es que sean capaces de identificarse como cristianos. Yo soy bautizado, soy cristiano, yo creo que Jesús es el Mesías, y esa es mi identidad. Junto a la catequesis para los niños, el centro plantea iniciar la catequesis también para sus padres. Una de las madres vino a mí con una pregunta, ¿cómo decir la palabra cruz en hebreo? Entonces ella supo cómo escribirla. Reconozco que no solo los niños se benefician de nuestra catequesis.
Los niños también tienen la oportunidad de participar en los campamentos de verano organizados por el centro. Todos estos viajes de vacaciones fortalecen su fe, porque como en el caso de la Jornada Mundial de la Juventud, conocen a millones de jóvenes como ellos. Sin embargo, ser católico en Israel es una especie de extravagancia. El hecho de que en Israel somos pocos no significa que en Israel no hay católicos en absoluto. Después de volver de un encuentro en Europa, veo a estos jóvenes transformados, menos avergonzados de su fe. Los niños de regreso en sus casas enseñan a sus padres el Padre Nuestro en hebreo. Una madre filipina me dijo que su hija al volver de un campamento de verano cantaba todas las canciones religiosas en hebreo. Y ella dice, «Padre, ya aprendí la mitad de estas canciones y hasta rezamos juntos el Padre Nuestro en hebreo». El padre Neuhaus también quiere hacer del centro un lugar de encuentro y diálogo entre las dos religiones, entre el judaísmo y el cristianismo. Para muchos judíos, un cristiano era un enemigo, alguien que los persiguió, alguien que hizo el holocausto, y ahora de repente los cristianos llegan a sus vidas como amorosas manos, con voces suaves, con ojos que cuidan con esmero de sus padres, de sus enfermos, de sus hijos discapacitados. Y así la imagen que tenían de los cristianos empieza a ser transformada por estas personas. Pues bien, este aspecto también es una misión importante. En nuestro centro, los fieles sienten que no están solos, que alguien vela por ellos, que alguien quiere organizar y hacer algo por ellos. Es conmovedor ver la sonrisa y la alegría de la gente al salir de la Santa Misa y saber que esto no ocurriría si nuestro centro no estuviera allí para ellos.